Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas del Servicio de la Universidad de Medicina Interna de la Universidad del CESI y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Como es costumbre, el día de hoy vamos a tocar un tema de particular interés en la práctica reumatológica. Nuevamente nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Las Américas, trabaja en su consulta privada y en ART Médica y es autor de las guías Palmar de Lupus. Hoy sí nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez, que es el otro contertulio del grupo. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Bolivariana y es profesor titular y jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y trabaja como reumatólogo en la Clínica Universitaria Bolivariana. Nos acompaña también la doctora Diana Cristina Valera, que es médica internista, magíster en epidemiología y en el momento se encuentra cursando sus estudios de reumatología. Y nos acompaña la doctora Emily Chile, que es la rotante o la fellow de reumatología que nos acompaña desde la ciudad de Arequipa, Perú, y está haciendo su rotación en nuestra institución. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Universitaria Bolivariana y soy profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud y trabajo en mi consulta privada. Y el día de hoy la doctora Andrea Mejía, que es médica egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, nos estará presentando el artículo. La doctora Andrea ha sido cercana al grupo de reumatología y nos ha acompañado en los clubes de revista y el día de hoy nos pidió el favor de que le permitiéramos la presentación, lo cual es para nosotros un absoluto orgullo para darle la bienvenida y sin más entregarle el micrófono. Doctora Andrea, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces hoy el artículo del que vamos a hablar es las características clínicas del síndrome de activación de macrófagos en la enfermedad de Still de inicio adulto. Entonces tenemos como introducción que la enfermedad de Still es una enfermedad autoinflamatoria que va a comprometer diferentes órganos y de la cual su completa patogénesis aún no está conocida completamente. La enfermedad de Still se va a dividir en dos según la edad pues, de los sujetos comprometidos. Entonces tenemos que si los individuos son menores de 16 años, la vamos a denominar artritis idiopática juvenil, y si ocurre en pacientes mayores de 16 años, la vamos a llamar entonces enfermedad de Still de inicio adulto. Las manifestaciones clínicas principalmente son fiebre, rash, un rash que se describe como típico maculopapular de color salmón, por lo general no es pruriginoso, un dolor articular, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatías y pueden haber también cirrositis, siendo los síntomas más comunes la fiebre, el rash y el dolor articular. En cuanto a las características del laboratorio, entonces se van a caracterizar por una elevación de los leucocitos, unos cambios en transaminasas, ferritina sérica elevada, y es importante esta parte de la ferritina sérica elevada para la parte pues como del diagnóstico. Generalmente se considera que la enfermedad de Still del adulto va a tener pues como una progresión leve. Sin embargo, se han descrito tres patrones clínicos, entre los cuales está el monocíclico, el policíclico y el crónico. Algunos estudios ya se han focalizado en encontrar factores pronósticos para la enfermedad de Still y han revelado que la poliartritis y la erosión de las articulaciones, sobre todo pues al inicio de la enfermedad, se han relacionado con un pobre pronóstico funcional. Otros factores que pueden dar pobre pronóstico son la disfunción hepática, la esplenomegalia, la trombocitopenia, neutropenia, altos niveles de ferritina sérica y la disminución del fibrinógeno. Dentro de las manifestaciones clínicas que hacen parte de pobre pronóstico, podemos encontrar entonces las complicaciones graves que hacen este tipo de pacientes, como son el síndrome de activación de macrófagos, la coagulación intravascular diseminada, la falla hepática, infecciones severas. La enfermedad de Still es una de las enfermedades autoinmunes que son más propensas a presentar un síndrome de activación de macrófago. Se estima que puede aparecer hasta en un 10 a 15% de los pacientes. El síndrome de activación del macrófago de citoquinas, una hemofagocitosis y un daño multiorgánico. La patogénesis va a ser mediada principalmente por la activación del sistema inmunológico innato,
con vías pues que aumentan la interleuquina 1, 6 y la 18, llevando pues a una inflamación sistémica. Lo que pasa entonces, se hace relevante, es que muchas veces estos síntomas comparten muchas características con la enfermedad de Still, por lo cual es difícil encontrar en un momento adecuado las características que lleven a pensar que el paciente está presentando un síndrome de activación de macrófagos. Se hace pues importante identificar pues de manera temprana los cambios que pueda tener tanto a nivel clínico como a nivel de laboratorio, para hacer entonces, como lo decía antes, un diagnóstico temprano e iniciar pues como el tratamiento. En este estudio entonces se trata de analizar 111 pacientes con enfermedad de Still, incluidos 9 pacientes que presentaron síndrome de activación de macrófagos. El objetivo propuesto fue explorar las características clínicas de esos pacientes que hacían síndrome de activación de macrófago y tratar de identificar los factores de riesgo para muerte en general de los pacientes con enfermedad de Still. Pero lo más importante era describir esos cambios en las características tanto clínicas como de parámetros de laboratorio que presentaban los pacientes con enfermedad de Still y síndrome de activación. Entre los materiales y métodos, tenemos entonces que los pacientes, se realizó un estudio, un análisis retrospectivo de pacientes del Departamento de Reumatología del primer hospital de la Universidad de Jilin en China. Esto se hizo durante enero del 2014 a enero del 2018. Todos los pacientes debían de cumplir pues con los criterios de Yamaguchi, que son los criterios para el diagnóstico de la enfermedad de Still. Estos diagnósticos aparecen pues acá detallados en el artículo, se dividen en criterios mayores y criterios menores, se basan en hallazgos clínicos y también parámetros de laboratorio. Para hacer el diagnóstico deben de haber presentes 5 criterios y 2 de ellos deben de ser criterios mayores. Para ellos también era importante excluir como otros diagnósticos diferenciales, entre esos estaba las infecciones, la malignidad y otras enfermedades autoinmunes. Entonces, la manera en que excluyeron esos diagnósticos diferenciales, las infecciones, por ejemplo, realizaron hemocultivos, cultivos de médula ósea, serologías y análisis de PCR. También realizaron TAC de tórax y TAC de abdomen. Para descartar la posibilidad de malignidad, se realizaron también tomografías de abdomen, tórax, ecografías de abdomen, se realizaron también muestras de sangre y para los pacientes que tenían posible malignidad hematológica, se hacía entonces un análisis de médula ósea para los pacientes con sospecha de malignidad hematológica. Y para la exclusión de otras enfermedades autoinmunes, se realizaron test de sanguíneos, se realizó ANAS, anti-CCP, factor para el diagnóstico de los pacientes que presentaban entonces síndrome de activación de macrófago. Estos debían de cumplir en los criterios HLH 2004 y también el H-score. Entonces, previamente habían descrito que estos resultados pues no eran muy certeros, sin embargo, pues fue como los criterios que se usaron. Entonces, también nos enseñan pues cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico del síndrome de activación de macrófago, que sobre todo son pues hallazgos a nivel de parámetros de laboratorio. Listo. Entonces, el diagnóstico se hizo cuando los cumplían con 5 de los 8 criterios. Fueron analizados 111 pacientes que se dividieron en 2 grupos. Uno de los grupos era entonces los pacientes que hicieron síndrome de activación de macrófagos y el otro los que no presentaron. Bueno, entonces los pacientes al inicio, pues como ya habíamos dicho, se descartó que tuvieran síndrome de activación de macrófagos.
se hizo un seguimiento y también se registró pues como el desenlace en caso de que fuera muerte. Los métodos para el seguimiento, registros médicos de pacientes hospitalizados, de pacientes ambulatorios, entrevistas telefónicas y pues mirando en los sistemas de registros de defunción. El estudio fue aceptado entonces por el Comité de Ética del primer hospital de la Universidad de Chile y se realizó pues acorde con la declaración de ejercicio. Posterior a esto se realizó el consentimiento informado de los pacientes y así finalizó pues como la parte de los minutos. El tiempo de supervivencia se definió entonces como la duración entre la admisión al estudio y el 1 de marzo del 2018. Los pacientes que se perdían al momento pues como de la entrevista fueron excluidos del análisis de supervivencia. Como pues desde que fue un estudio retrospectivo, hubo pues muerte de 13 pacientes y dos pacientes, como lo mencioné ahora, se perdieron pues del seguimiento. Bueno, entonces, Ani, los datos clínicos y de laboratorio, se tomó entonces en cuenta las características clínicas, los datos de laboratorio, el curso de la enfermedad, el tratamiento, la aparición del síndrome de activación de macrófago y la supervivencia pues, de todos los pacientes que fueron ingresados al estudio a la primera visita. Los datos clínicos que fueron incluidos fueron sexo, edad, los febriles, el radio de laboratorio, entonces incluían exámenes sanguíneos de rutina, niveles de ferritina sérica, para clínicos de función renal, la PCR, velocidad de eritrosedimentación, fibrinógeno, triglicéridos, para caso necesitar pues una valoración de médula ósea. El tratamiento fue registrado en 3 grupos, manejo con antiinflamatorios no esteroideos y o esteroides. La segunda línea de tratamiento que incluía los esteroides y los DMARDs convencionales y o el uso pues de inmunoglobulina intravenosa. Y un tercer grupo que era la terapia con un agente biológico. En este entonces se incluía el manejo de los pacientes con esteroides, con DMARDs convencionales, con o sin inmunoglobulina intravenosa y con el agente biológico. La mediana de tiempo desde la admisión hasta el diagnóstico del síndrome de activación de macrófago fue 17 días. Durante estos 17 días, los pacientes que no presentaron el síndrome de activación a macrófago recibieron pues su tratamiento. El macrófago fue recolectada en 4 tiempos. Al momento pues del ingreso, como lo habíamos hablado ahorita, antes del síndrome de activación de macrófago, que trataron de buscar como en esos registros los parámetros de laboratorio, al momento del diagnóstico, que hacen énfasis en que en el momento del diagnóstico de síndrome de activación de macrófago se hizo el registro y en el momento se fue definido como 24 horas antes del alta del paciente o la muerte. Aquí hacen pues como una aclaración sobre el paciente 5, porque ese paciente 5 se tiene pues como pocos o incompletos datos clínicos. El análisis estadístico que realizaron, entonces ellos sometieron las diferentes variables a un test de chi cuadrado y también al test de Fisher. Cualquier variable, pues cualquiera de las variables que diera un resultado significativo, que lo definieron como una P menor de 0.05, fue seleccionada para posible candidata al análisis de regresión multivariable para asociarlo como un factor de riesgo independiente al desarrollo de síndrome de activación de macrófago.
también se hizo un cálculo del OR en las curvas de supervivencia se realizaron, entonces se aplicaron pues con el método de Kaplan-Meier y se compararon con el test de rango logarítmico. Se hizo para determinar entonces las variables que estaban relacionadas con el pronóstico de los pacientes con enfermedad de Still. Se realizaron entonces también los cálculos del hazard ratio con intervalos también de confianza del 95%. Bueno, en los resultados entonces encontramos las características clínicas de los pacientes. Entonces, las características demográficas y clínicas, acá en la tabla 1, van a ver pues como varias cositas claves, entre ellas van a resaltar que el género, el femenino fue pues como el más frecuente pues en presentar la enfermedad en un 75.7%. Encontraron pues entonces como variables significativas ictericia que se presentó en el 33% de los pacientes que hicieron un síndrome de activación de macrófago versus un 2.9 de los pacientes que no la presentaron, con una P significativa para el estudio, o sea que ahí tendríamos la primera variable que sería candidata para factor de riesgo independiente. Dentro de las otras, que también cabe resaltar, son los niveles de AST, principalmente los niveles que están 5 a 15 veces por encima del nivel normal, que se encuentra que tuvo una mayor elevación en los pacientes que presentaron el síndrome de activación de macrófago, un 22% versus un 2%. Otras variables que llamaron la atención, aunque no fueron estadísticamente, el 50% de los pacientes presentaron elevación, pero no fue significativo. Otro de estos también fue que hubo mayor número de pacientes en segunda línea de tratamiento en el grupo de los pacientes que hicieron síndrome de activación de macrófagos versus los pacientes que no. Y acá encontramos también como desenlace que presentaron un desenlace de muerte en el 55.6% de los pacientes con síndrome de activación de macrófagos versus un 8% de los pacientes que no lo presentaron. Bueno, entonces teniendo en cuenta que se tomaron esas dos variables que fueron significativas, se llevaron entonces a un análisis bivariado, a un análisis multivariado. Entonces, en el univariado nos dio que habían dos variables que se comportaban como factor de riesgo independiente para la aparición o la ocurrencia del síndrome de activación de macrófagos. Esto fue entonces la ictericia, como les habíamos mencionado antes en la tabla 1, y también los niveles de AST. Ambos son tienen significancia estadística. Cuando se encontró que solamente actúa como factor de riesgo independiente la ictericia, encontrando también un OR de 16.5 con un intervalo de confianza de 2.73 a 99.82, pues para el análisis, acá en la tabla 2, más arriba, está entonces el análisis multivariado, los resultados del análisis multivariado, con un OR crudo y un OR ajustado, que solamente nos muestra entonces como factor de riesgo independiente la ictericia. En cuanto al análisis entonces de supervivencia general, se realizó un test de rango logarítmico y se realizó también el análisis de regresión multivariado de Cox. Principalmente se utilizaron tres variables para llevarlos al análisis multivariado de Cox, que fueron los que dieron significancia en el test de rango logarítmico, que fueron
Entonces, la presentación o ocurrencia de síndrome de activación de macrófagos, las plaquetas y los glóbulos blancos, los leucocitos. Me faltó mencionar acá que cuando se realizó pues el test de rango logarítmico, ninguno de estos dio pues como una P estadísticamente, pues no tuvieron significancia estadística. Sin embargo, ellos después como que lo modificaron la P a una de 0.1 y estos fueron los que llevaron entonces al análisis multivariado de Cook. Lo vemos entonces acá en la tabla 3, donde muestran finalmente que los que dieron para ser factores independientes de pronóstico en los pacientes asociado pues con un desenlace de muerte fueron los niveles de leucocitos, principalmente los valores por encima de 20.000, que nos dieron un hazard ratio de 5.8 con una P significativa para ellos y un intervalo de confianza de 1.09 a 30.92. Y la presentación de síndrome de activación de macrófagos, también pues haberlo presentado nos daba un hazard ratio de 11.22 con una P significativa, asociándose también a factor de riesgo para muerte en estos pacientes. Entonces, vamos para los cambios en los hallazgos en los pacientes con síndrome de activación de macrófagos. Entonces, decía que las características de estos pacientes está acá en la tabla número 4. En la tabla número 4 plasman más que todo la información general de los pacientes y al momento del diagnóstico del síndrome de activación de macrófagos, el H-score que dio para el diagnóstico, el tratamiento que se realizó y el desenlace que tuvo el paciente. Acá en tratamiento, entonces, tenemos que se define como A, el uso de esteroides, B, el uso de inmunoglobulina intravenosa, la C es ciclofosfamida, el 2 es el agente biológico tocilizumab, el E es micofenolato, la F es ciclosporina, el E etoposide y ya esos fueron pues como los medicamentos que se usaron en el tratamiento. Y ya el desenlace si era pues que sobrevivió o muerto. Bueno, entonces acá dice que 3 de los pacientes desarrollaron ictericia al inicio y de los 5, 2 pacientes después en el momento del síndrome de activación de macrófagos. 4 pacientes sobrevivieron y 5 fallecieron. Durante todo el tratamiento, los 9 pacientes recibieron manejo con esteroides, 7 pacientes recibieron tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y solo un paciente, que fue el paciente número 3, recibió tratamiento con agente biológico y fue en el que se logró una remisión de la enfermedad. Acá dicen que hubo 2 pacientes entonces que solamente tuvieron tratamiento con esteroides. Esos fueron el paciente número 2, que describen que el paciente número 2 presentó muy poco compromiso multiorgánico, lo describen que solamente presentó anemia, leucopenia y elevación de transaminasas. Paciente número 5, que fue el paciente que mencionan que tienen datos incompletos, dice que solamente recibió tratamiento con esteroides porque tuvo una enfermedad rápidamente progresiva. Las manifestaciones clínicas que se encontraron en estos pacientes entonces fueron fiebre, rash, artritis y odinofagia. Todos estos síntomas mejoraron, pues todos estos hallazgos mejoraron después del tratamiento. Por acá tenemos unas gráficas que muestran como el comportamiento de los hallazgos en los parámetros de laboratorio que tuvieron los pacientes con enfermedad de Still que desarrollaron síndrome de activación de macrófago. Acá está entonces al momento del ingreso, antes de desarrollar el síndrome, al momento del diagnóstico y en el momento del desenlace. Entonces, en la parte de la discusión.
Bueno, entonces este fue el primer estudio que quiso analizar pues como esos cambios que se encontraban que se encontraron entonces en parámetros clínicos y de laboratorio de los pacientes que desarrollaron síndrome de activación de macrófagos y que puede pues proveer información importante para prevenir o para hacer un diagnóstico temprano y tratar de evitar la mortalidad asociada pues al síndrome de activación de macrófagos en la enfermedad de Still. Se encontraron entonces que habían consistencias en que la mayoría de mujeres son las afectadas, con un 73.8% que se reportaron en otros estudios. En este se reportó que fue el 75.6%, lo cual es pues concordante con los otros estudios. La mediana de edad a la cual fue el diagnóstico en este estudio fue a los 41 años, mientras que en otros estudios, en Shanghái, China, fue de 37 años, en otra cohorte japonesa fue de 32 años, en Estados Unidos la mediana fue de 21 años y en Canadá de 24. Esto lo que soporta es que la enfermedad puede tener factores genéticos como la raza pues, o la etnia que hagan que haya una expresión fenotípica diferente de la enfermedad, como por ejemplo esto que se evidenció pues como con las personas de China y de Japón, en donde hay una expresión o una manifestación de la enfermedad un poco más tardía con respecto a las otras razas. Encontramos entonces también que hay congruencia con otros estudios en la incidencia de fiebre, rash y artralgias como los síntomas más comunes. En este entonces se muestra cómo hay una incidencia mayor de ictericia en los pacientes con síndrome de activación de macrófagos, en el síndrome como tal. Y acá se encontró pues que es un factor de riesgo independiente para la ocurrencia de síndrome de activación de macrófagos. La AST se mostró pues que tenía valores más altos en los pacientes con síndrome de activación de macrófago comparado con los que no. Sin embargo, no logró pues como una diferencia significativa, no fue tomado como factor de riesgo independiente. Otros estudios habían mostrado que habían diferencias entre los dos grupos en cuanto a la presencia de esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenopatías, odinofagia, recuento de leucocitos, glóbulos rojos, plaquetas, también los niveles de ferritina y de fibrinógeno, pero en este estudio no se lograron encontrar esas diferencias. Acá hablan un poquito entonces también de los niveles de ferritina sérica que se encontraron. Sin embargo, en este estudio no hubo diferencia entre ambos grupos. Se encontró pues como factor común que en ambos había una elevación importante. Como factores de riesgo para pronóstico pues, de muerte, encontramos entonces que se relacionaron los leucocitos, el conteo pues, de leucocitos elevado y la presencia o ocurrencia pues, del síndrome de activación de macrófagos. 5 de los pacientes del grupo de síndrome de activación de macrófagos fallecieron y eso muestra pues como las altas tasas de mortalidad que tiene este síndrome. Los altos niveles, los altos conteos de leucocitos, entonces son un indicador de actividad pues de la enfermedad como tal y de inflamación grave. Hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes también tienen infecciones concomitantes que están asociados también al aumento de la mortalidad. Esto también se ha reportado en otros estudios, que las infecciones concomitantes aumentan la mortalidad en los pacientes con enfermedad de Still, y esto sobre todo se ve en escenarios donde los pacientes ya están en terapia inmunosupresora con esteroides o DMARDs. La mortalidad en este estudio fue del 55.6%. La mortalidad puede llegar a variar entre un 5 y un 79.6% de acuerdo a los otros estudios. Sin embargo, esto le dan las explicaciones, pues, como con varias hipótesis. Una de esas es que hay una expresión fenotípica, pues, diferente en los pacientes debido, pues, a una influencia genética, sobre todo, pues, como lo mencionábamos ahora, comparados con cohortes occidentales. La severidad de la enfermedad también puede variar de paciente a paciente, lo que puede entonces hacer que difiera también las tasas de mortalidad. Y también
se refieren al tratamiento usado en los diferentes países y mencionan que en este caso, pues en China, no es como tan frecuente o tan lógico como si lo es en la parte occidental. En este estudio entonces se vio que la muerte de los pacientes estuvo relacionada con infección, con el síndrome de activación de macrófagos y con un síndrome de falla multiorgánica. Es importante también esa parte del tratamiento porque ellos dan como por buen pronóstico el paciente número 3 que fue tratado pues con el agente biológico, mientras que los otros no tuvieron ese tratamiento de eso. También menciona que es importante entonces para lograr una remisión de la enfermedad, una combinación de inmunosupresión. Refieren que el uso temprano pues, de altas dosis de esteroides puede ser exitoso. 1 gramo de esteroide diario por 3 a 5 días, más 1 gramo por kilo de inmunoglobulina intravenosa por 2 días, y con el agente biológico si es considerado. Luego mencionan que teniendo en cuenta pues como la fisiopatología de la enfermedad de Still, sabiendo pues que es una condición proinflamatoria donde las citoquinas están elevadas, principalmente la 1, 6, 18 y el factor de necrosis tumoral alfa, como importante empezar a pensar en el uso pues de agentes biológicos para el control de la enfermedad. Dicen que es difícil, pues o que no hay como manera de elegir la interleuquina 1, pero que la interleuquina 6, que es el anti-interleuquina 6, perdón, que es el tocilizumab, ha mostrado pues un resultado efectivo en el tratamiento de los pacientes con enfermedad de Still. Mencionan que es importante hacer pues como una modificación y hacer una optimización del tratamiento de los pacientes con el fin de tener pacientes mejor controlados, con menores tasas pues, de complicaciones. Dentro de estas sería entonces el síndrome también de activación de macrófagos. Toman como discusión que hay que tener en cuenta que los pacientes con enfermedad de Still que presentan un síndrome de activación de macrófagos son pacientes que ya tienen un daño hepático severo, por lo cual se debe de evitar pues como el agravio de estos con pues reduciendo o anulando el uso de medicamentos hepatotóxicos como el metotrexate y la Zatrek. En cuanto a las características clínicas, se tiene pues como que el cambio clínico principal es como el comportamiento de la fiebre, en donde es una fiebre inicialmente por picos en la enfermedad de Still, y cuando aparece el síndrome de activación de macrófagos es una fiebre persistente. Esta fiebre persistente está acompañada entonces ya de otros cambios en los leucocitos, en las plaquetas, transaminasas, en los niveles de ferritina, de triglicéridos, y ya puedes hacer pensar más en el síndrome de activación de macrófagos. El estudio entonces mostró que cuando hay una disminución en las células sanguíneas y un aumento en los niveles de ferritina sérica, esto corresponde con cambios iniciales o con estadios iniciales del síndrome de activación de macrófagos. Lo que sugieren también otros estudios que estos dos cambios son bastante sensibles, pues, como para pensar en el síndrome de activación de macrófagos en enfermedades Still. Hay un parámetro que son los triglicéridos, que estos triglicéridos se aumentan, hacen también parte pues, de los criterios diagnósticos, y su elevación tiene que ver con el aumento de los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, lo que hace que disminuya la actividad de la lipoproteína lipasa. Por lo tanto, es importante tener en cuenta pues como estos niveles de triglicéridos, porque su reducción puede indicar entonces un control de la enfermedad, y son también, por esto pueden ser entonces también importantes al momento del diagnóstico y en el momento pues del control o de seguimiento de la enfermedad. Hubo algo que llamó la atención, que me olvidó mencionarlo antes, y es que en un momento las transaminasas en los pacientes que presentaron el síndrome de activación de macrófagos presentaron pues como una disminución, y esta disminución concordaba con un desenlace de muerte. Entonces llama la atención diciendo que no todas las veces porque haya una disminución de transaminasas quiere decir que haya remisión o mejoría del cuadro, sino que puede hablar de una progresión incluso de este,
dado que por el avanzado daño hepático hay una depresión de las transaminasas y por otro lado habría pues niveles mucho más elevados de bilirrubina y no hay que pensar pues entonces con esto en una mejoría de los síntomas. Ellos refieren que tuvieron tres grandes limitantes pues como en este estudio. El primero fue que tuvieron relativamente pocos pacientes y también pues un corto periodo de tiempo para el estudio, debido pues como a lo raro de las dos enfermedades que estaban pues como tratando. El segundo es que ellos trataron, para hacer una comparación uniforme y estándar, seleccionaron solamente los datos del laboratorio del hospital, pues donde estaban llevando a cabo la investigación, lo cual pudo causar que no se dieran pues como tantas diferencias significativas entre los pacientes con enfermedad de Still y los pacientes con síndrome de activación de macrófagos en un estadio temprano. El tercero es que los pacientes no recibieron pues como un seguimiento de parámetros de laboratorio correcto, constante. Entonces hubo pues como problemas en el momento pues de la recolección de los datos. Sin embargo, bueno, también mencionan que no pudieron hacer como una comparación entre la severidad de la presentación de los pacientes que hicieron síndrome de activación de macrófagos, pero que planean pues como hacer un análisis mayor cuando se tengan más datos disponibles. Entonces, sabemos con todo lo que hemos dicho que la enfermedad de Still combinado con el síndrome de activación de macrófagos va a ser una enfermedad de alta mortalidad. Cuando los pacientes con enfermedad de Still tengan un descenso inexplicado del conteo de células sanguíneas, junto con aumento de los niveles séricos de ferritina y daño hepático severo, se debería de estar pues alerta con la posibilidad de un síndrome de activación de macrófagos. Ya cuando se unan esos hallazgos con una disminución del fibrinógeno y evidencia de fagocitosis en una biopsia ósea, la posibilidad de síndrome de activación de macrófago va a ser más fácil, pues más considerable. Reconocen pues que es necesaria mayor investigación para hacer pues como mucho más fácil el diagnóstico temprano de la enfermedad, el tratamiento y con esto pues beneficiar más a los pacientes. Quería preguntarle a los rotantes, al doctor Juan, a la doctora Emily, cada uno de ellos, cuál es su opinión del artículo, sin hacerme un resumen del artículo, su opinión, qué creen que es bueno o malo o qué creen que es lo que podemos aprender del artículo. Bueno, doctor, buenas tardes. Bueno, el artículo, pues, la intención es interesante. Ellos, pues, lo explican muy bien y dicen, digamos, pues, reconocen el tamaño de la muestra que es bastante pequeño. De todos modos, son enfermedades de baja prevalencia. Es un esfuerzo tratar de buscar factores de riesgo pues, digamos, en este tipo de enfermedades. Y pues sí, la ideal hubiera sido de pronto un espacio, un tiempo más grande para incluir una muestra mayor. ¿Qué veo yo? Y es que ellos, por ejemplo, en el análisis, ellos toman en cuenta en la regresión logística lo que para ellos tuvo una P significativa. Sin embargo, a veces cuando uno, digamos, quiere hacer un análisis o una regresión logística, a veces también debe tratar de incluir variables que aunque dentro de un estudio no estén, dentro del estudio que se está haciendo, no muestren una significancia estadística, sí la literatura a veces menciona que pueden marcar diferencia. Entonces, por ejemplo, ellos tenían la ferritina, que aunque les da una P que no es significativa, sí sería interesante mirar sobre todo con ferritina y con plaquetas, mirar con otras variables a ver si lo que encontraron puede perder algo de poder estadístico y entonces podría uno pensar que en realidad solamente podría aplicarse para ese grupo de pacientes y de pronto ya no podría extrapolar esos datos. Otra cosa que vi también dentro del artículo es que, por ejemplo, en este caso, cuando uno tiene una muestra muy pequeña, a veces digamos, sería como más fácil para no perder tanto tamaño de muestras, tener algunas variables que ellos las vuelven politómicas, tratar de tenerlas dicotómicas.
Entonces, sobre todo, por ejemplo, la fiebre, que es importante, que aunque ahí no da una P significativa, no sé si de pronto al hacerlas dicotómica podría tener alguna significancia, dado que podría mejorar la muestra. Entonces, yo pienso que ahí en el análisis estadístico sí faltó de pronto que trataran de incluir algunas variables que la bibliografía las muestra como importantes. Habría que revisar en la introducción, incluso ellos nombran plaquetas, ferritina, mirar a ver cuál es la significancia estadística que tienen para mirar si de pronto vale la pena incluirlas. Y lo otro es que algunas variables, sobre todo pues estaba viendo la fiebre y la ferritina sí de pronto a veces tratar de ponerlas dicotómicas a ver si ahí el análisis estadístico puede mostrar algo adicional y puede incluirse en la regresión logística. Entonces, me parece que pues esa es como una observación que vi dentro del artículo, teniendo en cuenta que es complejo en estas enfermedades de baja prevalencia. Muy bien, doctor. Se me silenció el micrófono. No sé si ya había terminado el comentario. Sí, Doc, o sea, básicamente mi comentario pues va asociado al objetivo del artículo, que era tratar de describir factores de riesgo y características clínicas que me mostraran pues, la probabilidad de que el paciente hiciera síndrome de activación de macrófago con la enfermedad de Still. Entonces, yo pienso que si de pronto se hace, pues se trata un poquito de jugar con otras variables y de volverlas dicotómicas o de incluir algunas que la literatura nombra como importantes con significancia, probablemente el poder estadístico de las variables que ahí se encontraron, como la ictericia y la ST elevada, podría de pronto aumentar o podría cambiar. Entonces me parece que esa parte sí se pudo, pues, de pronto explorar un poco más. No, en la discusión tampoco vi que lo tocaran o lo profundizaran. Entonces esa es como mi opinión, doctor. Janita, ¿y tu opinión del artículo? No, pues creo que es un artículo un poquito ambicioso en su parte de análisis, porque intentar hacer regresiones con tan poquitos resultados, creo que puede ser un poquito ambicioso. Creo que la parte descriptiva era muy buena y pues intentaron hacer ORs tanto crudos como ajustados, pero pues los intervalos de confianza son absolutamente grandes, inmensos, precisamente porque tienen muy pocos desenlaces. Entonces creo que jugaron un poquito a ser ambiciosos. En cuanto, no escuché a la doctora Emily, en cuanto a lo que dijo el doctor, de volver variables dicotómicas o no, pues los modelos de regresión o no combina variables cualitativas y cuantitativas, sino que ellos realmente intentaron hacerlo en escalas. Ellos en ese análisis estuvo muy bien. Ajustarlo también le daba un peso mayor, pero creo que al ser tiempos de supervivencia y Kaplan-Meier, creo pues que ahí se fueron un poquito ambiciosos, pero en general el artículo deja una idea para realizar realmente un estudio prospectivo, que es lo que se necesita en este caso. Yo quisiera preguntarle al doctor Carlos Jaime, porque en este estudio habla mucho de ictericia y de transaminasas, pero me da la impresión de que ictericia y transaminasas son hallazgos muy tardíos, y de hecho ellos tuvieron una mortalidad desproporcional al síndrome hemofagocítico. Por lo menos en lo que yo recuerdo de los pacientes hospitalizados, nosotros no hemos tenido mortalidad por hemofagocítico. Entonces, si bien ellos hablan de que hay diferencias genéticas, yo no sé hasta qué punto esas diferencias sean diferencias realmente genéticas o simplemente que estos marcadores hablan realmente no hablan tanto de la enfermedad de Still, sino de que en esta cohorte en particular el tratamiento de la enfermedad de Still y de la activación de macrófagos se dejó hasta etapas muy tardías, porque cuando le dicen ictericia, pues ya el paciente está francamente avanzado. Y la otra cosa es que ellos hablan de algunas cosas de tratamiento que yo quisiera la opinión del doctor Carlos Jaime, porque ellos dicen que no usaron metotrexato guasa para no dar toxicidad hepática. Yo creo que la respuesta no es para no dar toxicidad hepática, es porque eso no controla una activación de macrófagos nunca jamás en la vida. Y un STIL, si está muy enfermo, es muy difícil que se trate efectivamente si está en las fases más crónicas. Y la otra es que ellos hablan mucho de la importancia del biológico. Yo pienso que el estudio no puede llegar hasta allá, como dice la doctora Diana, quieren morder más de lo que pueden masticar.
Yo pienso que lo que importa no es el biológico, sino el control rápido y efectivo de la actividad de la enfermedad. No sé, profe Carlos Jaime, ¿usted qué opina? Sí, yo diría, Miguel, que con respecto a lo primero, pues digamos que sí, la ictericia es un signo muy tardío. Me parece que hay como claves clínicas que de pronto tal vez nosotros la mortalidad sea tan baja de activación de macrófago porque estamos especialmente sensibilizados, pues en el sentido de que uno está, digamos que hay cosas tan sutiles como que el patrón de la fiebre cambie, que se vuelva continua, lo que mencionaba Andrea de la hipertrigliceridemia, tal vez algo que no se mencionó, pero creo que es muy importante, es que la hiponatremia es importante y obviamente esa amputación pues de la sedimentación que se vuelve normal. Entonces yo creo que son cosas que en general le permiten a uno saber, pues hacer un diagnóstico más temprano y si la ictericia es un signo muy, muy tardío. También lo otro que mencionabas era en general, pues si lo del metotrexato y la satioprina, pues obviamente uno no utiliza esos medicamentos cuando empieza una activación de macrófago, pues creo que personalmente cuando se asocia, porque hemos visto, lo que pasa es que hemos visto mucha activación de macrófago asociado no a STIL, sino a otras enfermedades como lupus. Entonces, por ejemplo, el uso de ciclofosfamida, porque también hay actividad orgánica, pues hay nefritis, hay otro compromiso orgánico visceral, nos va bien con ciclofosfamida. De pronto lo que mencionaba Andrea de los esteroides, pues realmente nosotros utilizamos pues es 500 miligramos al día por 3 días, el gramo es muy, muy raro, pero es de las pocas indicaciones en reumatología de utilizar más de 1 miligramo por kilo porque es una patología muy grave. Y con respecto a lo del biológico, pues me parece que en general uno tiene que diferenciar en STIL como los dos fenotipos clínicos para tomar la decisión. Pues inicialmente uno empieza con metotrexato y azatioprina, si es una forma articular crónica, tal vez el TNF sea una mejor opción, pero lo más que vemos es en la parte sistémica y los inhibidores de interleuquina 6 tiene efectividad, pero creo que el artículo no llega como a ese alcance. De pronto destaco las diferencias geográficas, pues porque generalmente los estudios, como decía Diana, son retrospectivos de factores pronósticos y si hace falta el prospectivo, pero aquí por lo menos analizaron algunas diferencias en ese sentido que no estaban publicadas en lo que yo recuerdo. Yo creo que con la variación genética pues hay que observarla porque no solamente se ha visto en Still, sino en lupus y en todo lo demás. Y lo que usted dice, profe, hay que tener datos locales y compararlos con esas cohortes. Yo creo que si hay algo que el artículo nos puede dejar de enseñanza, que nosotros ya lo hacíamos en lupus, pero de pronto lo tiene que extrapolar también a Still y otras causas de activación de macrófagos reumatológicas, es lo importante de la elevación de las transaminasas, porque esa elevación de las transaminasas es un marcador temprano. Entonces, yo pienso que todo paciente con enfermedades que produzcan activación de macrófago, que empieza con elevación de transaminasas de causa no clara, estar sensibilizado y empezar a buscarlo. Yo pensaría que eso es una buena enseñanza de ese artículo. No sé, profe, si usted está de acuerdo. Sí, totalmente. Esa es una pista, porque en STIL puede haber elevación de las transaminasas, pero es muy discreta. Ya cuando es una elevación tan importante, eh, también ya orienta pues hacia eso. De pronto otro comentario era lo que mencionaba Andrea del puntaje H, del H-score. Me parece que es un puntaje que es interesante y que tal vez en la práctica clínica no utilizamos lo suficiente. Y creo que es un puntaje que uno le da bastante idea porque digamos que pondera los diferentes hallazgos. Yo lo he tratado de utilizar, pues hay una herramienta online que uno puede utilizar rápida para calcularlo y me parece que le da a uno mucha información, digamos, para actuar pues como rápido y para hacer el diagnóstico diferencial, porque a veces supeditamos este diagnóstico a la hemofagocitosis en médula ósea, que pocas veces está presente y se demora pues el resultado y puede ser el desenlace fatal. Sí, yo creo que es importante tener en cuenta el H-score, utilizarlo cuando se debe usar es cuando la sospecha de hemofagocítico sea la principal sospecha, que a veces también se utiliza un poquito alegre cuando el médico no está muy familiarizado con STIL. Y creo que la enseñanza de las transaminasas es una enseñanza que es para la práctica clínica, es un dato interesante para tener en cuenta. Yo creo que con esto podemos dar por terminado el club de revistas del día de hoy. A la doctora Andrea le agradecemos la presentación que nos hizo con toda la discusión del artículo. A los doctores asistentes les agradecemos por su opinión y por su presencia. Y a todos ustedes no nos queda más que decirles gracias totales.